Pensemos por un momento que nos levantamos un día cualquiera y la noticia es que Oriente Próximo está en llamas, que un ataque sorpresa ha provocado una guerra total y que el equilibrio mundial ha saltado por los aires en cuestión de horas. Pues bien, hoy vamos a analizar pieza por pieza cómo se llegó exactamente a ese punto crítico. 28 de febrero de 2026. Teherán. Hay que grabarse a fuego esta fecha y este lugar, porque es justo el momento en que una guerra que llevaba mucho tiempo en la sombra, de repente, se convierte en un conflicto abierto y, absolutamente devastador. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Por ese punto de ignición, los primeros instantes del ataque, cuando las explosiones sacudieron la capital de Irán y dejaron al mundo entero, la verdad, sin aliento. Al principio, claro, la información es un caos, pero enseguida se ve algo que es crucial. Los objetivos no son aleatorios, para nada. El humo se eleva desde el Palacio Presidencial, desde los cuarteles generales de la seguridad. El mensaje no podía ser más claro. Esto es un ataque directo al corazón del poder en Irán. Y aquí llega la gran pregunta, la que todo el mundo se hizo en ese momento. ¿Cómo es posible? Como una guerra fría que llevaba ahí latente durante décadas, de repente, de un día para otro, se convierte en un conflicto abierto. Para entender el ataque tenemos que rebobinar un poco. Porque esto, claro, no surgió de la nada. Fue la culminación, digamos, la gota que colmó el vaso, después de meses de protestas, de tensiones que no paraban de crecer y de una diplomacia que sencillamente fracasó. Fijaos bien en la cronología. Finales de 2025, Irán es un polvorín con protestas masivas. Enero de 2026, Estados Unidos mueve ficha y despliega una fuerza naval enorme, una señal de presión militar en toda regla. Principios de febrero, la diplomacia se rompe. Y ya, el día 13, el presidente Trump lo dice alto y claro, el objetivo es un cambio de régimen. Si lo miramos así en perspectiva, el ataque del 28 de febrero parecía casi cantado. Con todo este telón de fondo, solo faltaba la chispa para prender la mecha. Y prendió. Así que ahora vamos a ver el choque de fuerzas. Dos operaciones militares enfrentadas, cada una con sus nombres en clave y sus objetivos bien definidos. Y claro, a las campañas les pusieron nombres con mucha pegada. Por un lado, Furia Épica y León Rugiente, que era la operación conjunta de Estados Unidos e Israel para básicamente descabezar al liderazgo iraní. La respuesta de Irán no tardó nada. Operación Verdadera Promesa Cuarta, un contraataque masivo que iba a incendiar toda la región. Pero ojo a esto, porque lo realmente interesante aquí es la precisión de los objetivos. No hablamos solo de infraestructura militar. Se atacó la residencia de Ali Jamenei, el Palacio Presidencial, el Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Inteligencia. El objetivo era clarísimo: desmantelar el sistema nervioso central del régimen iraní de un solo golpe. El mensaje político que acompañó al ataque fue de una claridad brutal. El presidente Trump se dirigió directamente al pueblo iraní. O sea, esto no era solo un ataque militar, era una invitación explícita a la insurrección, un llamamiento a derrocar al régimen desde dentro. Y su homólogo israelí Benjamín Netanyahu reforzó ese mismo mensaje. Lo enmarcó todo como una forma de eliminar lo que él describió como una amenaza existencial, pero insistiendo en la misma idea: que la acción militar desde fuera crearía la oportunidad para que los propios iraníes cambiaran su futuro. Pero claro, un ataque de esta magnitud no se iba a quedar sin respuesta. La reacción de Irán fue inmediata, fulminante, y se extendió mucho más allá de sus fronteras. En cuestión de horas, convirtió un ataque que parecía localizado en una guerra regional total. El mapa de la respuesta iraní lo dice todo. Es la imagen perfecta de la escalada. No solo atacaron bases militares estadounidenses en Bahrein, Qatar y Kuwait. No. Lanzaron misiles contra Israel y Arabia Saudí, y el pánico se desató de verdad cuando los ataques alcanzaron zonas civiles en Dubái y Doha, lugares muy alejados de cualquier objetivo militar. Y como siempre, detrás de la estrategia y de los misiles está el coste humano. Y en este conflicto, las consecuencias fueron devastadoras tanto para los líderes como sobre todo para los civiles atrapados en el fuego cruzado. La víctima de más alto perfil fue sin duda el propio líder supremo Ali Jamenei. Su residencia en Teherán quedó completamente destruida y su muerte se confirmó al día siguiente, el 1 de marzo. El objetivo principal del ataque, la decapitación del régimen, se había conseguido. Pero el coste humano se extendió por toda la región. Esta tabla es solo un resumen frío que apenas cuenta la historia. Más de 200 muertos en Irán, cientos de heridos en Israel y víctimas civiles en Emiratos, Siria e Irak. Detrás de cada número hay una vida destrozada por un conflicto que se descontroló por completo. Y entre todas estas cifras hubo un suceso que se convirtió en un símbolo terrible del precio que pagaron los civiles. Un ataque que, de verdad, conmocionó al mundo. 148. Solo en números ya impacta. Esa es la cantidad de niñas que, según fuentes iraníes, murieron en un ataque que dio de lleno en su colegio de primaria, en la ciudad de Minab. Un hecho terrible,
cuya veracidad sobre la destrucción del edificio fue confirmada después con imágenes por satélite. Las ondas de choque de este conflicto se sintieron a nivel global, por supuesto, pero también provocaron una fractura interna tremenda en Irán. Vamos a ver las reacciones, tanto fuera como dentro del país. La comunidad internacional se rompió al instante. Como se ve en el gráfico, por un lado tenías a países como Argentina apoyando la operación, por otro a potencias como Francia, China o España pidiendo una desescalada inmediata, y mientras los aliados de Estados Unidos en la zona como Arabia Saudí condenando las represalias de Irán, o sea, un caos. No hubo una voz unificada. Y dentro de Irán, la reacción fue igual de polarizada, o incluso más. Por un lado vimos manifestaciones progubernamentales, con gente en la calle llevando retratos de Jamenei en señal de duelo y de desafío. Pero, a la vez, empezaron a circular vídeos de otras personas celebrando los ataques, con cánticos contra el gobierno. La sociedad iraní partida en dos. Y con todo esto llegamos al punto crucial. El líder supremo ha muerto. La nación está fracturada entre el duelo y la celebración. La pregunta que queda en el aire es, ¿será este ataque el golpe de gracia definitivo para el régimen iraní? ¿O será, por el contrario, el comienzo de una fase todavía más incierta y peligrosa en la historia de Irán y de todo Oriente Próximo?